Leilani, en el corazón del Pacífico Sur colombiano, a orillas del río Magui, en el pueblo Magui Payán vivía Leilani, con su mamá Yohari, su papá Juan, sus tres hermanos Dinari, Imara y Luciano, sus abuelos Rocío y Aurelio, y sus primos Aarón, Gillo y Balomi. Leilani tenía como la mamá de su mamá su abuela Rocío, un cabello muy rizado, abundante y de color negro. Amaba su cabello, por eso lo cuidaba mucho. Cada domingo su tía Clarita le ayudaba a peinarlo y luego la trenzaba, mientras le cantaba los arrullos de la maestra Zuli que tanto le gustaban. No juegues fuera de la casa, que te ensucias el vestido. De organza, cintas y encaje, medias y zapatos lindos. He trenzado tu cabello. Estás linda, princesita. Hoy vamos a visitar a la tía Teresita. Mamá, yo quiero salir a jugar con mis amigos. Leilani tenía el mismo color de piel que su primo Aarón. Era una hermosa tez negra, combinación del tono azabache de su padre y el canela de su madre. Desde que recordaba cada noche a su abuelo, Aurelio le narraba historias increíbles. ¿Cómo sabes todas esas historias?, le preguntaba Leilani. Me las contaron mis abuelos, y ellos a sus abuelos, que llegaron del continente africano. La madre África, le contestaba. A Leilani le encantaba visitar a su abuela Josefina, la mamá de su papá, quien vivía a 4 casas de la suya. Era una casa grande, fresca, de techo alto, de palma, por el que corría una agradable brisa en las tardes. Leilani y su abuela Josefina se sentaban en una mecedora de madera a moler la yuca de la cosecha con la que preparaban casabe para la familia. En sus conversas, su abue siempre le contaba lo orgulloso que se sentía de sus raíces, la herencia de sus ancestros. La acompañaba permanentemente y le ayudaba a alcanzar todos sus sueños. A la abue Josefina nada le quedaba grande. Leilani quería ser como ella. Aprender de la abuela Josefina era algo que emocionaba a Leilani, aunque lo que más disfrutaba era comer las ricas recetas que preparaban juntas. Cada tanto a Leilani le dolía la panza por comer de más, pero eso no le preocupaba, porque su abue conocía muchos secretos. En el patio de su casa tenía una pequeña huerta, de la cual tomaban plantas para curar todo tipo de dolencias, entre ellas los frecuentes dolores de estómago de Leilani. Pero un día la abue Josefina viajó a Tumaco a visitar a su prima, Jacinta, y Leilani, como de costumbre, comió de más. Su abue ya no estaba para hacerle el remedio. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó Leilani. Era tanto el dolor que su mamá Yohari tuvo que llevarla al centro de salud. Por suerte la atendió una enfermera muy gentil. Era una mujer grande, de ébano, agraciada y amable, con un uniforme tan blanco que a Leilani le resultó muy gracioso. Era la primera vez que veía a una enfermera y que tomaba medicina para el dolor. Hasta ese día, la abue Josefina siempre había curado sus males, así como los de toda su familia. ¿Por qué usas uniforme? ¿Para qué son todas esas medicinas? ¿Y curan igual que las plantas de mi abue Josefina? ¿No se te resbalan las cosas con esos guantes? ¿Cómo llegaste a ser enfermera? ¿De dónde eres? ¿Por qué nunca te había visto? ¿Siempre quisiste ser enfermera?, le preguntó Leilani. Las preguntas seguían y seguían. Leilani sin duda era una niña muy curiosa, y la enfermera, que era inteligente y gentil, respondía a todas sus preguntas con amabilidad y seguridad mientras su medicina hacía el efecto. La enfermera le contó que le gustaba su profesión porque ayudaba a los demás. Había estudiado en la Universidad de Cali, capital del vecino departamento del Valle de Huaca. Le contó sobre su viaje a esas tierras, sus estudios, las dificultades al estar lejos de su familia y de las personas que amaba, las diferentes formas de aprender en relación con las demás personas de su pueblo, en Salajonda, Nariño, y le relató cómo se había esforzado para recuperar con amor y con perseverancia todos sus obstáculos. Leilani sintió que la enfermera le recordaba un poco a su abue Josefina, una mujer que no se daba por vencida. Cuando Leilani salió del centro de salud se sentía mucho mejor, pero seguía prefiriendo las recetas de su abuela. Aún así le despertó curiosidad todo lo que había hablado con la enfermera y deseó por primera vez conocer una ciudad tan grande como Cali y la universidad que tanto había escuchado. Quería poner en práctica todos los secretos de la abue Josefina y aprender muchas cosas nuevas para ser profesional como la enfermera. ¿Cómo lograría combinar ambas cosas? Camino a casa no paraba de preguntarle a su mamá: «Ma, ¿cómo es la vida en la ciudad? ¿Qué necesitaré cuando
grande para estudiar en la universidad. Yo quiero ser como mi abuela Josefina y poder curar los dolores de la panza de todos los niños, pero también me gustaría estudiar en la universidad para aprender muchas otras cosas más, como la enfermería. ¿Qué estudiaré? ¿En la U enseñan lo que sabe mi abue? Johari no supo responder a todas las preguntas de su hija. Leilani estaba ansiosa. Quería llegar a casa para hablar con el resto de la familia. Al final eran muchos. Alguno tenía que saber las respuestas. La palabra final la tenían sus padres y ambos decidieron que podría ser una excelente oportunidad para Leilani terminar su colegio en Cali. Así que se iría adaptando a la ciudad y descubriendo posibilidades para sus estudios universitarios. Al finalizar el año escolar, la abue Josefina y Leilani emprenderían el viaje. Era una mañana de sol intenso. Los rayos se filtraban por las hojas de las palmas de plátano que estaban en el patio de la casa de la abue Josefina. Leilani descansaba en una hamaca grande de colores vivos mientras escuchaba el vaivén del viento, la garrabia de la familia en la cocina, los pájaros y el murmullo del imparable río a la distancia. Allí, un poco dormida y con los ojos entreabiertos, veía la combinación de sombras y luz que bailaba al ritmo del viento y la hamaca. Poco a poco sus sueños se fueron colando por la realidad y fusionándose como la luz y la sombra, como la noche y las estrellas, como su piel negra y sus ojos brillantes. En el sopor de sus sueños fue apareciendo un lugar donde sus aspiraciones de graduarse de la universidad se cumplían, un mundo en el que ella podía ayudar y curar a los demás con la magia y la fuerza del mar que toca a todos los continentes. Leilani, levántate, despierta. Ya casi es hora de partir, le dijo su abuela Josefina, mientras la miraba con alegría y orgullo, y a la vez con una profunda nostalgia que golpeaba la puerta de su alma, porque sabía que la aventura de su nieta empezaba ese día. Estaba a punto de abandonar el protegido hogar para conquistar sus sueños. Abue, perdón, me quedé dormida. ¿Qué hora es? Levántate, mijita, debemos ir a despedirnos de la familia. Todos nos esperan. Entre alegrías y lágrimas, abrazos y advertencias, regalos, protecciones y bendiciones, Leilani fue encomendada y despedida por toda su familia, antes de tomar el bus que la llevaría a Tumaco y luego el avión que la trasladaría hasta Cali. Era su primera vez en avión. La abue Josefina y Leilani llegaron a la casa de unos amigos. Al principio todo fue mágico para Leilani. Descubrir tantos lugares bellos, edificios, plazas, parques, tantas personas. Muchas como ella, de cierta forma, sentía familiaridad. Pero con el paso de los días, al irse la abuela, empezó a sentirse triste. Descubrir la ciudad ya no le parecía tan fácil. Echaba de menos a su familia y a las personas que al principio habían sido tan buenas, tan agradables con ella, empezaban a parecerle un poquito distantes. A Leilani no le molestaba ayudar con las tareas de la casa. Era su manera de contribuir con todos en la familia, y así lo hacía en su casa. Lavaba los platos, limpiaba el polvo y doblaba la ropa. Lo que la entristecía era que se rieran de ella por su forma de hablar, por sus expresiones, por sus trenzas y hasta por el color de su piel. ¿Cómo extrañaba a su Maui? Leilani llamó a su abue Josefina y le dijo que se quería devolver. Pero ella, en su sabiduría y después de escucharla, atentamente le respondió: no puedes renunciar a tus sueños tan fácilmente, mijita. Apenas estás empezando y vendrán muchas más dificultades por delante. Miremos, se me ocurre que podemos hablar con tus papás y con tu tío Julián, mi muchacho que está en Bogotá. Ay, no te imaginas la falta que me hace. Pero debes saber que allá puede ser más difícil hacer amigos. La capital de Colombia es muy grande. Todos andan como hormiguitas corriendo todo el tiempo. Encontrarás gente de todas partes del país y hasta de otros países. Allá tu tío Julián conformó su familia. Está todo juicioso, mi muchacho. También estarás más lejos de tu casa, mi hija, de nosotros. Pero tu tío y tus primos te cuidarán y nosotros desde acá siempre estaremos pendientes de ti. Eso sí, tienes que prometerme que vas a ser fuerte y pondrás de tu parte para resistir, mijita. No es fácil, pero tampoco imposible. Y esta vieja que te quiere siempre te encomendará en sus oraciones. El tío Julián brincó de felicidad al escuchar la propuesta de la abuela Josefina. Leilani siempre le había parecido una pelaita juiciosa, estudiosa y medio terca como la abuela. Estaba seguro de que congeniaría muy bien con sus hijos, así que aceptó recibirla en su casa. Leilani estaba muy feliz, aunque un poco angustiada. Esta vez no iría con la abuela, sino que viajaría en avión recomendada con una azafata. ¡Madre santísima! Iba rumbo a la capital.
¿Cómo sería el tío Julián? La abue Josefina siempre le decía que su hermano Linares se parecía mucho a él y sus primos la iban a querer. Su estómago estaba como el río Maui, cuando se crecía la corriente, revoltoso. Cuando Leilani llegó al aeropuerto, la recibieron su tío Julián, su esposa Diana, su primo Mati, que era de la misma edad, y se hacía llamar Tai, y su prima April. Entonces Tai le dijo: prima, nosotros somos como la familia de Will Smith. ¿Quién?, preguntó Leilani, un poco desconcertada. Pues Will Smith, el actor de Hollywood, es muy bueno y aparece en muchas películas, ¿no lo conoces? En fin, pues mis papás también son actores famosos que han trabajado en películas de televisión. Abril y yo también queremos ser actores y cantantes. Yo quiero ser bailarín y ella quiere ser modelo. Son muchas cosas. Queremos ser artistas integrales y estamos estudiando para lograrlo. Leilani pensó que, tal como lo había dicho su abue Josefina, la gente de Bogotá era un tanto diferente. Pero hasta el momento no le disgustaba este nuevo mundo, ni sus primos, ni sus gustos extraños. ¿Acaso para ser artista no se necesita solo el talento? Sus primos estudiaban en sus horas extra para hacerlo. ¡Qué locura!, pensó ella. El primer día que Leilani fue al colegio le resultó bastante divertido. Era viernes de Jeans Day, así que no tenía que usar uniforme. Hicieron muchas actividades deportivas y de integración entre los cursos y le presentaron a sus profesores. Todos fueron muy amables y se sintió muy identificada con la profe de matemáticas, Ángela, y el profe Darío, quienes eran afrodescendientes como ella, ya que a diferencia de Maui, en este colegio no había muchas personas que se le parecieran. Pero para su sorpresa todo fue diferente el lunes siguiente. Como la tía Clarita ya no estaba para ayudarla a trenzar su abundante y rizado cabello, el domingo le tocó desenredarse y peinarse ella misma. Y, como no tenía mucha práctica, se demoró mucho. Mientras corría con su cabello, escuchó como su tío Julián regañaba a Tai. Mati, otra vez te despertaste tarde. Ya son las 5:30 AM y hasta ahora bajas a desayunar. Los dejará la ruta. Leilani, por favor, baja a desayunar ya, gritó el tío Julián desde la cocina. Leilani salió corriendo, aún sin estar de todo el contenta con su peinado, y cuando llegó a la cocina su tío apenas la miró con furia contenida. Cuando Tai vio que su padre no la regañaba, la miró aún peor. El colegio quedaba lejos, así que necesariamente tendrían que tomar el bus, que llegó justo a tiempo. Durante el recorrido, Mati estuvo distante con ella. Cuando llegaron, Tai salió corriendo a saludar a sus amigos y como Leilani no sabía muy bien a dónde ir, se fue atrás de él, pero su primo ni la determinó. Los amigos de Tai la miraron desde lejos como si fuera un bicho raro. Cuando sonó la campana, Tai salió corriendo para el salón y, como no sabía que su prima estaba detrás de él, se chocó con ella. Leilani, sintiéndose ignorada y enojada, le gritó: «Eres un creído, el peor primo que tengo». Leilani sabía que ese era su peor defecto. Cuando sus mejores amigos o familia se enojaban con ella, se sentía tan triste y tan mal que terminaba diciendo cosas sin pensar y que sabía que no quería decir. El profesor Darío, que Leilani había conocido el viernes pasado, le ayudó a llegar a su nuevo salón de clase. Cuando entró se dio cuenta que ella era la única que tenía la piel negra y el cabello rizado. Leilani siempre se había sentido feliz de ser así, hermosa. En su pueblo había niños de piel más clara, pero la mayoría se parecían más a ella, así que le resultaba un poco raro sentirse tan diferente a los demás. Al salir del recreo, Leilani no sabía qué hacer. Por ser nueva no conocía a nadie. El colegio era muy grande y no veía a sus primos por ninguna parte. Entonces vio un niño que, como ella, estaba solo, así que se acercó y le preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Pablo, ¿qué te pasa? Estoy muy bravo porque todos me tratan mal. Me dicen que huelo feo, que no sé hacer nada y que soy como un bebé», le respondió. En ese preciso momento llegó su primo Mati y le dijo: «Leilani, discúlpame por lo de esta mañana. Me da mucha rabia cuando mi papá me regaña y entonces digo y hago cosas que no debo». «A mí también me pasa lo mismo. Perdóname por lo que te dije», le respondió Leilani. Pablo los estaba mirando y entonces su primo Mati dijo: «Vámonos, Leilani, no te metas con Pablo. El ogro salsa soya. Él huele raro y parece un bebé. Siempre está bravo haciendo pataleta. Tiene el genio peor que el de un ogro.
Entonces Pablo se puso rojo como un tomate e intentó pegarle a Mati, pero él cogió de la mano a Leilani y salió corriendo. Leilani se sintió triste por el maltrato de su primo a Pablo, aunque estaba mal que Pablo intentara pegarle a su primo. De una extraña manera ella entendía por qué lo hacía, pero estaba tan contenta de que su primo la hubiera buscado para disculparse que no le dijo nada. Te voy a presentar a mis amigos, le dijo Tai y la llevó a donde estaban ellos. Estos son Valentina, María y Gabriel. Son mis mejores amigos. Nos conocemos desde que éramos muy pequeños. Yo tengo que ir a ensayar un baile para una presentación, pero te dejo con ellos. Valentina, María y Gabriel estaban jugando con sus celulares. Leilani, que no tenía celular, no entendía muchas cosas que ellos decían y hacían. Claro, como no pertenece aquí, agregó Gabriel. Eres muy rara, señaló Valentina. Qué raro tienes el pelo, señaló María. En ese momento, Leilani recordó todo lo que le había costado desenredarse su cabello esa mañana y se sintió fea y despeinada. Echó de menos a su tía Clarita, que todos los fines de semana la trenzaba. Se queda quieto y es muy abundante, dijo Valentina mientras tocaba el pelo de Leilani. Leilani se sintió muy rara, se sentía como atracción de feria. No quería que le tocaran el pelo, pero no fue capaz de decir nada y se acordó de Pablo. El ogro salsa soya y no quiso ser como él y convertirse en otro ogro que se la pasara todo el tiempo bravo y sin amigos. Pero los amigos de Mati siguieron hablando sobre ella y cada comentario le empezaba a resultar más incómodo y molesto que el anterior. Pareces una almohada, dijo Gabriel mientras se recostaba en su cabello. Creo que eres la niña más negra de todo el colegio, manifestó Valentina. No le digas así. Acuérdate que el profe Chocolate nos dijo que decirle a la gente así está mal, dijo María. Le podemos decir como al profe Chocolate. ¿A mí, Chocolate te gusta? Le preguntó Gabriela a Leilani, pero ella no contestó. Siempre le había gustado ser negra, pero se sentía extraña ahora que ellos se lo decían. No le gustaba que la llamaran así, pero tampoco le gustaba que le dijeran Chocolate. No sabía cómo decirles lo que ella sentía. Que la llamaran Chocolate estaba mal, ese no era su nombre. Y además, ¿quién era el profesor Chocolate? ¿Por qué no contestas?, le preguntó Valentina. Eres un antisocial, le dijo Gabriel. En ese momento Leilani no resistió más y se fue corriendo para el baño. En el baño, Leilani empezó a llorar desconsoladamente. Ella no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero se sentía muy mal. Cuando sonó la campana para volver a clase, quedó allí. No quería salir, solo quería esperar a que todos se fueran del colegio. Cuando terminó la jornada, Tai salió corriendo de clase para pasar por el salón de Leilani a recogerla, pero se dio cuenta que no estaba allí. Entonces empezó a buscarla y a llamarla por todo el colegio. Cuando ella oyó la voz de su primo, se animó a salir del baño. ¿Dónde estabas?, le preguntó Mati. Leilani no contestó. ¿Qué te pasa? ¿Sigues enojada conmigo?, volvió a preguntar Mati. No, no pasa nada, contestó ella. Todo el camino de vuelta, Mati y Abril estuvieron preguntando a Leilani qué le pasaba, pero ella no les quiso contar nada porque pensaban que no le iban a creer. Cuando llegó a casa de su tío Julián, también se sintió rara y le preguntó qué le pasaba. Es que echo de menos a mis papás, mis abuelos, mis tíos y en especial a mi primo Aarón. Nosotros somos una familia extensa, muy grande, mijita, pero donde está uno lo están acompañando todos los demás de corazón. La familia es para proteger, amar, querer, respetar, compartir y jugar. Y así como estaban tus papás para ayudarte y apoyarte, estamos Diana, tus primos y yo para acompañarte, dijo el tío Julián. Entonces Leilani se acordó de las palabras de su abuela. No puedes renunciar a tus sueños tan fácilmente, mijita. Apenas estás empezando y vendrán muchas más dificultades por delante. También estarán más lejos de tu casa, mija, de nosotros, pero tú y tus primos te cuidarán y nosotros desde acá siempre estaremos pendientes de ti. Eso sí, tienes que prometerme que vas a ser fuerte y que pondrás de tu parte para resistir, mijita. No es fácil, pero tampoco imposible. Y esta vieja que te quiere siempre te encomendará en sus oraciones. Leilani decidió entonces contarle a su tía Julián y a Tai lo que había pasado en el colegio. Mati no podía creer que sus amigos de toda la vida se hubieran portado tan mal con Leilani. Él también tenía la piel de un preciso color azabache, aunque un poco más oscura que el de su prima, y su hermana también tenía el cabello rizado. Aunque sus crespos eran menos definidos que los de Leilani, pensó que sus amigos jamás se habían portado tan mal con ellos. ¿Sería porque eran famosos? Pero al mismo tiempo Mati la entendía. A otros niños sí les decía negros. Lo que le había pasado a su prima no era la primera vez que ocurría en el colegio. Si él podía hacer algo para que su prima y otros niños afrodescendientes se sintieran bien, lo haría. Desde entonces estarían juntos.
En eso hicieron un pacto. Cada vez que respetaran a alguno de los dos se iban a defender, aunque luego decidieron hablar con el coordinador del curso para evitar peleas. Al día siguiente, Ty le pidió al director de su curso que dejara cambiar a Leilani a su clase para que no se sintiera sola. También habló con sus amigos y ellos le dijeron que no sabían de lo que habían dicho. Que lo que habían dicho había hecho sentir tan mal a Leilani, que esa no había sido su intención y por eso le pidieron disculpas. Ella se sintió mejor, aunque de todas maneras seguían sintiéndose un poco extraña en ese nuevo colegio. Sentía que la miraban raro, que no la trataban igual. Ese día conoció al profesor Chocolate. Resultó ser Darío, el profesor de educación física. Le decían así por la tez de su piel, que era como la de su madre Yohari. Él siempre decía con una sonrisa de oreja a oreja: dígame, profesor Chocolate. Mati le contó a Leilani: a mí no me gusta que Darío se haga llamar así. Mis papás siempre me han enseñado que las personas tienen un nombre y que uno debe llamarse por su nombre. Entonces Leilani recordó que su primo llamaba a Pablo el logro Salsa Soya y le pareció un poco contradictorio, pero no le dijo nada. Ese recreo fue muy distinto al del día anterior. Leilani, Mati y sus amigos jugaron al safari. Estaban felices tomando fotos a animales salvajes hasta que se acercaron a unos rinocerontes, quienes al ver el flash de las cámaras los tomaron por cazadores. En ese momento, unos pájaros que tenían rinocerontes en la espalda dieron una señal de alarma y los rinocerontes los empezaron a perseguir. Pero entonces nosotros podemos tener superpoder, es para defendernos, propuso Gabriel. Yo tengo el poder de transformarme en lo que yo piense. Entonces me voy a transformar en león y voy a asustar a los rinocerontes, dijo Valentina. Yo puedo hacerme invisible y así los rinocerontes no me pueden ver, planteó Leilani. Pero entonces te olerían, replicó María. No importa, porque yo sería un superhéroe llamado Kai, manejaría el arte místico del Chaoyokondo y con el anillo de Poseidón invocaría el fuego del dragón para convertirme en el maestro del fuego azul y así mis puños de fuego atacaría a los rinocerontes y defendería a mi prima, le contestó Tai. Y yo te ayudaría, agregó Gabriel. Yo podría ser un dragón con un casco y unos chachos muy grandes, como trenzas eléctricas de hielo y hierro, y con ellos también espantaría a los rinocerontes. Pero entonces Tai puso una cara muy seria y dijo: a mí el superpoder que realmente me gustaría tener en la vida real sería el de leer la mente. Pero leer la mente sería muy feo. ¿Qué tal que alguien tenga un secreto que no pueda revelar y otro que te lea la mente?, contestó María. Yo quisiera poder leer la mente para saber si alguien es racista o si no le gustan las personas como yo, y así les podría dar un consejo para que no discriminen, dijo Mati. Valentina, Gabriel y María se miraron entre sí, se sentían culpables por cómo habían hecho sentir a Leilani. Además, veían a Mati muy preocupado y no querían perder su amistad por eso. Mati agregó: y si no me sigue la corriente, yo usaría la invisibilidad para después hacerle una maldad. Los amigos de Mati se miraron de nuevo entre sí. Ellos no se consideraban racistas, pero ¿eran racistas? Pensaban que muy probablemente Tai, después de lo que había pasado, consideraba que sí. Él vio la cara de preocupación de sus amigos y se corrigió. Pero no maldad, solo una maldad para que entiendan una lección. Entonces sonó la campana y todos se fueron a clase. Fueron pasando los días. Leilani se sentía cada vez mejor en el colegio. Tenía más amigos, estaba aprendiendo muchas cosas que seguro le servirían para sus estudios en la universidad, y los profesores empezaron a quererla porque era muy buena estudiante. Pero a pesar de eso, se seguía sintiendo rara. Algunas compañeras la molestaban por su acento, por su color de piel, su pelo y su cultura. Tai cada vez estaba más preocupado porque para él era muy grave que existiera tanta discriminación en su colegio. Un día la situación empeoró para Leilani, pues algunas compañeras le metieron un MP3 dentro de su maleta para acusarla de ladrona. Cuando el coordinador del curso encontró el MP3 en la maleta de Leilani, le dijo: esto es muy grave, puede ser motivo de expulsión del colegio. Voy a tener que citar a tus tíos para una reunión. Tanto Leilani como su primo Mati intentaron explicar que ella no lo había hecho, pero no tenían pruebas, y aunque el tío Julián y Diana hicieron lo posible para solucionar el problema, parecía que la expulsión era inminente. Leilani y Mati estaban muy tristes porque los iban a separar, pero no se dieron por vencidos. Juntos tenían que hacer algo para que las cosas cambiaran en el colegio. Tai convocó a todos los niños afrodescendientes del colegio a una reunión en la biblioteca durante el recreo. No eran muchos,
También invitó a la profe de matemáticas y al profesor Darío para que los acompañaran, ya que ellos habían intentado comprender lo que en verdad había pasado y querían ayudar a Leilani. Cuando los niños y las niñas de diferentes cursos estaban llegando a la biblioteca, apareció Pablo, el logro salsa soya. Él quería ser parte de la reunión, pero cuando Tai lo vio, no le permitió siquiera entrar. ¿Qué es de aquí? Tú no puedes estar acá. Vete, le gritó. Pablo se puso rojo como un tomate y salió corriendo. Leilani, que estaba mirando todo, de nuevo se sintió muy mal por Pablo. Era cierto lo que había dicho Mati, pero había tratado muy mal a Pablo. Sabía que él se había sentido muy mal. Debía estar muy triste y con mucha rabia porque no lo habían aceptado en la reunión. A pesar de eso, Leilani no le dijo nada a su primo, pero la furia de Pablo se hizo sentir durante todo el recreo. Pablo estuvo alrededor de la biblioteca haciendo cosas para interrumpir la reunión. Puso música muy alto, gritó cosas e incluso alcanzó a tirar pequeñas piedras contra las ventanas. Cada vez que Pablo hacía algo, Mati se ponía más bravo. ¿Lo ves? Es como un bebé. Siempre está haciendo pataleta y llamando la atención. Lo mejor es que no le pongamos cuidado, le decía Mati a Leilani. Él es una mala persona, no nos quiere, mira lo que está haciendo contra nosotros. Creo que es el más racista de todo el colegio, agregó. En ese momento Leilani se preocupó mucho. ¿Era verdad que lo que estaba haciendo Pablo estaba mal? Pero ella no creía que fuera por las razones que Mati estaba pensando. Aunque Leilani no era amiga de Pablo, desde el primer día sentía que Pablo, detrás de toda su furia, escondía una muy buena persona. Y la verdad era que nunca la había tratado mal. Incluso la había defendido cuando la acusaron de robar el MP3. La reunión fue muy interesante, pero a la vez muy triste. Todos hablaron sobre cómo se sentían en el colegio cuando sus compañeros se burlaban por su color de piel o su cabello, y decidieron escribirlo en una cartera. Algunos de los apuestos, ¿qué apodos me han puesto? Rata rater, niga, almohada, rata, negrita asquerosa, negra rulitos, chocolatina, la tierra, chusma, negra crespa, piojosa, negro, esponja, negro fastidioso, popó, chocolatina popó, huele feo. ¿Qué me han dicho que no pueda hacer por ser negro? Que no voy a alcanzar nada, que no podría tener amigas, que no podría ser una gran bailarina y que no iba a llegar a ninguna parte. Pero yo no entiendo por qué pasa todo esto. En mi pueblo la mayoría somos negros, descendientes de africanos, y todos nos respetamos y nos ayudamos. No pasaban esas cosas. No entiendo por qué nos tienen que tratar mal por tener la piel más oscura. ¿Qué hay de malo en ser diferentes?, le dijo Leilani. Yo tampoco, dijo su prima Abril. Mi papá nos ha contado que nuestros tatarabuelos los trajeron secuestrados de África hace muchísimos años y nosotros nacimos aquí, en Bogotá, contestó una niña. Por eso somos distintos, dijo otro niño. Pero eso no es malo, esa historia hace parte de nosotros. A nuestros tatarabuelos los esclavizaron, los trataron muy mal y eran gente buena. Nosotros somos personas buenas, dijo Tai. Pero hace mucho tiempo nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros nacimos en este país, también somos colombianos, tenemos los mismos derechos, dijo la profe de matemáticas. Ángela, no se sientan mal por esas ofensas, no permitan que eso los dañe, porque esa historia triste también hace parte de nuestra historia y debemos sentirnos orgullosos y recordarla siempre. Gracias a nuestros ancestros que lucharon por su libertad, nosotros hoy podemos tener derechos, estudiar y lograr todo lo que soñemos. Es raro, dijo la niña. Mi mamá es blanca y mi papá es negro y a mí de todas maneras me tratan mal. Yo nací en Estados Unidos y me tratan mal, no por ser de allá, sino por el color de piel, agregó otro niño. Es que no entiendo, a mí me gusta el color de mi piel. ¿Qué hay de malo en él?, preguntó Abril. Nada, mi mamá y mi papá siempre me han dicho que mi color de piel es hermoso, que nunca lo olvide, respondió Leilani. A mí no me gusta mi pelo, por eso siempre lo aliso, dijo otra niña. Yo he oído decir que los negros olemos mal, somos vagos y no servimos para nada, añadió un niño. Pero eso es mentira, replicó Mati. ¿Por qué la gente cree eso si nosotros no somos así?, preguntó Leilani. No sé, ahora que me pongo a pensar no entiendo nada, contestó Mati. Lo que sí es que no nos deben tratar mal y cosas como las que nos han pasado no deben seguir ocurriendo en el colegio. Debemos hacer algo para cambiarlo, agregó Mati. ¿Qué proponen?, preguntó el profesor Darío. El recreo ya va a acabar, pero
Creo que debemos vernos mañana y traer ideas. No podemos perder tiempo si no queremos que saquen a Leilani del colegio. Todos estuvieron de acuerdo y salieron a disfrutar de los últimos minutos que les quedaban de descanso. Al salir de la biblioteca, Leilani se dio cuenta que Pablo estaba escondido viéndolo salir. Leilani se dirigió a donde él estaba sin mirarlo para que no huyera, y cuando lo tuvo cerca le dijo: «Hola, Pablo». Él, con la cabeza baja y la voz triste, respondió: «No te quiero hablar, ya no me caes bien». «¿Pero por qué? Ustedes no me dejaron entrar a la reunión». «Tú también debes pensar que soy un bebé, un ogro maloliente», respondió Pablo, que se iba poniendo cada vez más rojo. «Es que no te podíamos dejar entrar porque la reunión era para Afro». «Pero es que a mí también me tratan mal, todo el colegio me trata mal, yo tenía derecho a estar ahí», la interrumpió Pablo casi gritando. Luego respiró profundo y dijo conteniendo el llanto: «Además, yo tampoco quiero que te expulsen del colegio y quería ayudar. Discúlpanos, no era nuestra intención. Yo no creo que seas un ogro, pero es que a veces Leilani se contuvo. Iba a empezar a echarle en cara todo lo que había dicho durante la reunión, pero entonces le dijo: «Te voy a contar un secreto. Mi peor defecto es que cuando mis mejores amigos o familiares se ponen bravos conmigo, yo me siento tan triste y tan mal que digo y hago cosas que no debo decir». Pablo abrió sus ojos como platos, pero no dijo nada. «¿Sabes qué? Creo que ese también es tu peor defecto», dijo Leilani, y Pablo asintió. «Es como si una bruja te hubiera hecho un hechizo para hacer que no puedas controlar tu defecto, y por eso te conviertes en un ogro gruñón». Él la miró, frunciéndole el ceño, y empezó de nuevo a ponerse rojo como un tomate. «Yo creo que tú puedes romper el hechizo, y siempre que quieras». «¿Puedo dejar de ser un ogro siempre que quiera?» «Sí, solo tienes que relajar». «¿A ti qué te relaja?», le preguntó Leilani. «La piscina y comer gomitas», respondió Pablo. «Pues siempre que te pongas bravo, piensa en que estás en una piscina comiendo ricas gomitas de colores como el arco iris». «Lo intentaré», dijo Pablo, mientras se dibujaba en su cara una enorme sonrisa. Esa noche en casa, Leilani por fin decidió hablar con Mati sobre Pablo y le contó acerca de la conversación que había tenido con él al terminar el descanso. «Tai, creo que debemos pedirle disculpas a Pablo e invitarlo a la reunión», dijo Leilani a Mati. «Pero es que Pablo es insoportable. Además, las reuniones solo son para niños afro como nosotros, porque solo nosotros entendemos lo que nos pasa. Pero él nos quiere ayudar. ¿Por qué no podemos dejar que nos ayude?», le preguntó Leilani. «No, él no. Es que no lo aguanto», gritó Mati. «Tai, pero a él le pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Aunque no es afro, también lo tratan mal. Incluso tú, que dices que todo el mundo tiene un nombre y que solo se le debe llamar a la gente por su nombre, a él le dices ogro, salsa soya. ¿No te parece algo hipócrita?». Mati bajó la cabeza y dijo: «Pero él no nos quiere ayudar. ¿No viste lo que hizo en la reunión? Además, por mucho que lo intentes, él siempre va a estar de mal genio». «Es verdad, a él le cuesta manejar su mal genio más que a cualquiera, pero hoy me prometió que lo iba a intentar. Además, creo que debemos invitar a todos los que nos quieran ayudar, así somos más. Por ejemplo, deberíamos invitar a Valentina, Gabriel y María. Ellos han entendido que se han equivocado y nos quieren como somos». Mati respiró profundo y dijo: «Está bien, lo voy a hacer». Esa noche Leilani y Mati no lograron conciliar el sueño. Él pensaba en lo injusto que había sido con Pablo. Había hecho con él todo lo que él pensaba y decía que no se le debía hacer a los demás. También pensó en qué ideas iba a llevar a la reunión al día siguiente. Tenía que encontrar una estrategia para lograr hacer que con todos los niños del colegio lo que su prima había logrado con él esa noche, hacerlo reflexionar y cambiar su actitud hacia Pablo. Leilani, por su lado, pensaba que en unos días el director de su curso muy seguramente le daría la noticia de que la expulsarían del colegio. ¿Qué haría entonces? ¿Cómo lograrían ir a la universidad si las cosas seguían así? Al final se durmió pensando en las palabras de su abuela: «Siempre que te sientas mal, piensa en tu familia y en lo que significa para ti, y en todo lo que has aprendido de nosotros». Pablo, Valentina, Gabriel y María se unieron a la reunión al día siguiente. Mati tomó la vocería y les explicó a todos: «Entre más seamos, más podremos cambiar las cosas, y nuestros amigos están dispuestos a ayudarnos». Luego prosiguió: «Creo que tenemos que lograr que todos los niños y las niñas del colegio reflexionen y se den cuenta que el racismo está mal, que nos hacen daño. ¿Qué cosas creen que podríamos hacer para cambiar esa situación?». «Contémosle a los coordinadores del curso cada vez que nos traten mal. Digámosle a todos
que no somos del mismo color, pero tenemos los mismos derechos, que no nos gusta que nos traten mal. Pidamos que haya más profesores afrodescendientes en el colegio. Hagamos videos y rotémoslos por todas las redes sociales para contar lo que está pasando. Hagamos una canción. Todos se pusieron de acuerdo en empezar con la campaña al día siguiente. Como Mati y su hermana eran famosas, ellos harían el video para que todo el mundo lo compartiera y también le pedirían a sus papás que les ayudaran a hacer la canción con todos los niños. Los demás compañeros diseñarían, fotocopiarían y entregarían los volantes. A Leilani todo le pareció muy bien, pero sintió que le faltaba algo. Entonces recordó a su abuela y tomó la palabra. Mi abuela Josefina siempre me dijo que me sintiera orgullosa de mis raíces y creo que eso es algo que todos nosotros necesitamos ahorita. ¿Cómo así?, preguntó Abril. Yo tampoco entendía muy bien, pero después de todas las preguntas que nos hicimos ayer, creo que se trata de conocer más nuestra historia de África, le contestó Leilani. ¿De su historia de África?, preguntó Pablo. Sí, nosotros somos descendientes de africanos que fueron esclavizados y traídos de América a la fuerza. De ahí viene nuestro color de piel, pero también es su historia, porque nuestros ancestros hacen parte de la historia de Colombia, agregó un niño. Pero no solo le damos eso. Mi abuelo, por ejemplo, me ha contado historias que le contaron que sus ancestros vinieron de África, dijo Leilani. Mi abuela sabe de remedios ancestrales, dijo otro niño. Mi abuela Josefina también, respondió Leilani. Mati asintió. Mi papá siempre me dice que debo estar orgulloso de la fuerza y la valentía que tuvieron nuestros ancestros para luchar por su libertad, dijo Mati. Sí, él siempre nos habla de Bencos Biojo, le comentó Abril. Un momento, no entiendo nada. ¿De qué están hablando?, gritó Valentina. ¿Los esclavos lucharon por su libertad?, preguntó Gabriel. Sí, se escapaban y creaban pequeños pueblos en medio de la selva. Se protegían de los españoles rodeándolos de palos. A esos pueblos les llamaron palenques, le respondió Mati. Oh, increíble. ¿Por qué no nos enseñaron eso en clase?, preguntó Gabriel. Yo me acuerdo que cuando era chiquito la mamá de mi papá, mi abuela Josefina, vino a Bogotá y me enseñó muchas cosas sobre África que yo no sabía. Entonces le pedí a mi mamá que me contratara a un profesor para que me diera clases sobre África, sobre todos sus países, las tribus. Me gustaría tenerlo otra vez, dijo Mati. A nosotros no nos han dado casi nada de África en el colegio, dijo María. Lo único que sé es lo que nos dijo la profe de español y ciencias, que África es un país, dijo un niño. ¿Y no es un país?, preguntó Pablo. No, es un continente con muchos países, le respondió Mati. Es el colmo, no nos enseñan nada sobre África en este colegio, gritó Pablo, que ya empezaba a ponerse rojo de la furia. Ustedes tienen razón, dijo la profe Ángela, que había estado escuchando muy atenta a la conversación. A mí me pasaba lo mismo en el colegio y en la universidad, por eso hace poco he empezado a investigar por mi cuenta sobre la etnomatemática y pronto espero compartirles lo que he aprendido. ¿Etnomatemática? ¿Y eso qué es?, preguntó Pablo inquieto. La etnomatemática, particularmente la africana, es un conjunto de ideas matemáticas que han elaborado diferentes culturas de origen africano a partir de la experiencia que en estos pueblos hombres y mujeres han mantenido con su entorno y sus relaciones, y que se materializan en actividades matemáticas como contar, medir, estimar, clasificar, predecir, entre otras. Suena difícil, pero es más fácil hacerlo. Sé que a ustedes les encantaría tanto como a mí. Profe, qué chévere, dijo Gabriel. Ya sé, tengo una idea. Pidámosle al colegio que nos traiga un profesor que nos enseñe sobre nuestra historia, propuso Leilani. Hay tantas cosas que a mí me gustaría que me enseñaran en el colegio, exclamó Mati. Y a mí, exclamaron todos. Así es, profe. Sería interesante que los niños también aprendieran de nuestros ancestros, bogas, mineros, los pescadores, los que trabajan en las haciendas azucareras, y nos decían que gracias a ellos se consolidó la economía de las principales ciudades. Es importante que sepan sus orígenes, su historia, les propuso Darío. Yo también le leo esos libros a mis hijos. Podríamos sugerir al colegio que en las clases de español y literatura también leyeran esos cuentos. Hay muchas otras cosas que los profes podríamos hacer. Por ejemplo, trabajar también la etnomatemática, les contó la profe Ángela. Esa tarde, los tres primos llegaron a contarle a Julián y Diana todo lo que había pasado en el colegio. Ambos estaban muy orgullosos de lo que Mati, Leilani y Abril habían organizado. Mati empezó. Tenemos que aprovechar nuestro talento para que muchas personas aprendan de nuestra cultura y se den cuenta que se equivocan con esas cosas feas que nos dicen. Julián abrió los ojos como platos, saltó de la silla y gritó. ¡Qué bonito! ¡Qué hijo tan inteligente tengo! Leilani agregó. Todos los niños del colegio aprenderán con nuestro ejemplo.
Qué belleza eres, Leilani. Te amo, agregó Julián. Mami, ¿por qué no nos ayudas a hacer una canción tan linda como tú? Terminó Abril. ¿Por qué eres tan dulce, Abril? Me vas a hacer llorar de la emoción, dijo Diana mientras la abrazaba. Cuando terminaron de contar la historia, Diana les propuso que hicieran la canción con sus compañeros del colegio. Ella podía ir a un recreo a ayudarles. Julián les dijo que podía ayudarlos a organizar un encuentro con una gran amiga historiadora que se llamaba María Isabel y que sabía mucho sobre África. Así entre todos los niños del grupo le podían hacer una entrevista y aprender más sobre este continente y su historia. Esa misma noche grabaron el video y lo subieron a YouTube, Facebook e Instagram y avisaron a todos sus amigos para que ayudaran a compartirlo. En menos de 2 horas, la tercera parte de los niños y niñas del colegio lo habían visto. Al día siguiente todos empezaron a repartir los volantes en el colegio. Pablo, Valentina, María, Gabriel fueron los más creativos. Muchos ya habían visto el video y lo estaban compartiendo por sus redes sociales. Y como Mati, Abril y sus papás eran tan famosos, muchas personas que no eran del colegio los estaban viendo y compartiendo. La gente se sorprendía porque iban a sacar a Leilani del colegio y creían en su inocencia en relación con el robo del MP3 del cual la acusaban, pero a pesar de recibir mucho apoyo, en el colegio se empezó a sentir un ambiente tensionante. Algunos niños rasgaron con rabia el volante que les habían entregado, otros más grandes empezaron a decir que los negros no iban a formar parte de un gueto en su colegio. Las compañeras de Leilani, que le habían metido el MP3 en la maleta, primero miraron muy mal a todos los que encontraban entregando o leyendo el volante y luego se reunieron y se escondieron a hablar. Por su parte, los profesores y directivos del colegio se empezaron a inquietar. No sabían muy bien cómo manejar la situación para que no se dieran peleas entre los estudiantes y tampoco les gustaba que por el video que se estaba circulando la gente pensara que era un colegio que promovía el racismo. Cuando terminó la jornada, Leilani se fue muy triste para su casa. Aunque habían logrado mucho, aún no estaba resuelta la situación. Y lo más seguro era que la reunión del día siguiente los profesores decidieran sacarla del colegio. Ella llamó muy triste a sus padres en Maui, quienes la consolaron y le dieron ánimos. No te preocupes, mija, la verdad siempre triunfa, le dijo Yohari. ¿Cómo te extraño, mami? Esa tarde llegó a la casa una extraña visita, Sofía, una de las compañeras de su curso. Tocó a la puerta con su mamá. Sofía tiene algo que decirles, dijo su mamá. Leilani empezó a decir Sofía sollozando. Nosotros te metimos el MP3 dentro de la maleta, pero yo no quería que te sacaran del colegio. No sabía que todo esto iba a pasar. Estoy muy arrepentida de lo que hice. Sofía me contó que mañana hay una reunión en el colegio. Quiero que vayamos los 3 para que se aclaren las cosas y no expulsen a Leilani, dijo la mamá de Sofía a Julián y Diana. Leilani no podía creerlo, su mamá tenía razón, su corazón saltaba de felicidad. Al día siguiente Sofía lo contó todo en el colegio y en la reunión se decidió que no expulsaran a Leilani, pero los profesores y directivos estaban muy preocupados por todo lo que habían generado los estudiantes. Ellos no querían poner en aprietos al colegio, dijo Julián, solo quieren cambiar una situación que viven día a día y que los afecta. En ese momento mandó a llamar a Leilani y a Mati para que les contaran a los profesores todo lo que les decían y hacían sus compañeros, así como todas las preguntas que les habían surgido durante las reuniones y las propuestas que tenían. Me parecen que han surgido unas ideas muy bonitas y que es responsabilidad de nosotros los adultos ayudar a cambiar esta situación de discriminación, dijo la rectora. Diana, entusiasmada, asintió diciendo, es maravilloso que el colegio se comprometa a permitir que los niños sigan reuniendo y habiten más espacios de diálogo. También sería bueno que implementen poco a poco algunas de las propuestas que ellos tienen. Nosotros como padres nos comprometemos a acompañarlos en el proceso. La rectora y los profesores estuvieron de acuerdo y se comprometieron a revisar y a realizar las propuestas de los niños junto a toda la comunidad educativa. Julián, Diana y otros padres empezaron a ayudarles y, como habían prometido, invitaron a la profe María Isabel a una afrotertulia con los niños en el colegio. Ellos, entusiasmados, le hicieron muchas preguntas. María Isabel contestó a todas las preguntas. Les contó. África es un continente con 54 países, con una geografía muy interesante. Por ejemplo, el desierto del Sahara es el más grande del mundo, y allí está el Ojo de África, que es un accidente geográfico, que se ve como un ojo desde el espacio, y por eso le llaman así. En un país llamado Etiopía se encontró el cráneo del hombre que hasta el momento se considera el primer ser humano de la Tierra. Por eso al continente africano se le llama Mamá África, porque es la madre de la humanidad, de ahí venimos todos. Como África es tan grande y con tantos países, hay culturas muy diversas y tienen religiones distintas.
Creen en muchos dioses, por ejemplo, los dioses orishas como Yemaja, la diosa de todos los orishas, la diosa del mar como el agua, el Ewa, que es una deidad, un niño de 3 años que es el dueño de todos los caminos o de los destinos. También muchos tipos de rituales matrimoniales muy distintos. Por ejemplo, para casarse, unos saltan sobre una escoba, otros pagan dote por la mujer con la que se casarán. Pueden ser con vacas, algunos tienen prohibido casarse con personas que no sean de su mismo clan. Hace cientos de años los africanos fueron despojados de sus tierras, raptados y traídos a la fuerza a América, porque en la época de la colonia los europeos vieron que África era una tierra con muchas riquezas y quisieron apoderarse de ella. Además se dieron cuenta que los africanos eran muy buena mano de obra, la cual les podía ser muy útil a traer al nuevo continente durante la conquista, y bajo la excusa de no considerarlos humanos los esclavizaron. Nuestros ancestros siempre lucharon por su libertad. Muchos eran príncipes, princesas, guerreros. Durante el proceso de independencia liderado por los criollos, hijos de españoles, fue muy difícil que en Colombia se aboliera la esclavitud, porque las élites que tenían esclavos no les interesaba perder este poder. Para lograr la libertad, los africanos traídos a América y sus descendientes tuvieron que luchar incansablemente, como lo hizo Bencos Bijó, quien fundó el primer pueblo libre de América cerca de Cartagena, llamado Palenque de San Basilio, hoy reconocido por la UNESCO. Mis ancestros vienen de un país llamado Congo, y lo sé por mis rasgos físicos, mis apellidos y por las historias que me contó mi abuela, que a su vez se las contaban sus abuelos. Como yo, todos ustedes pueden saber de dónde vienen, investigando su árbol genealógico a partir de sus apellidos. Los niños quedaron tan emocionados y con tantas preguntas que le propusieron a María Isabel seguir realizando afrotertulias y hasta hicieron una historieta con lo aprendido. Pasadas unas semanas, Diana invitó a los niños al estudio que tenían en casa para que grabaran la canción que habían estado creando en los recreos. Fue una tarde muy divertida, en la que al son del tambor y al ritmo de la cumbia unieron sus voces y crearon una magnífica canción con la que querían compartir algunos ritmos caribeños y pacíficos con sus compañeros. Tras mucho ensayar, los niños propusieron cantarla en el colegio el próximo viernes, que sería Jeans Day. El viernes todos estaban muy nerviosos, pero no estaban solos. Julián, Diana y también los profesores Ángela y Darío estaban allí para acompañarlos. Además, los papás de sus amigos habían ido para hacerles barra. Se sentían tan orgullosos. Cumbia soy currulao en mi ritmo sabrosón. También soy el tambor que me alegra el corazón. La canción fue un éxito, a todos les encantó. Lo más importante es el grupo de nuevos artistas se sentía feliz. Hasta los profes más escépticos estaban maravillados con la discriminación de sus estudiantes y se comprometieron a seguir generando este tipo de cambios en el colegio. Leilani estaba particularmente feliz. Tai, ¿recuerdas cuando llegué al colegio? Tú querías tener el superpoder de leer la mente para luchar contra el racismo. Sí, le contestó Mati. Bueno, pues yo creo que tú tienes unos superpoderes que no sabías que tenías, porque gracias a ti y a tu liderazgo hemos logrado unirnos para evitar que todas esas cosas feas siguieran sucediendo. Entonces Mati sonrió y se quedó pensando. Se sentía muy orgullosa de sí mismo y de sus amigos y de contar con una hermosa familia que le había inculcado la importancia de sus raíces. Era tan afortunado. El tiempo pasó y el grupo de niños afro se convirtió en el colectivo María Matamba y fue haciéndose cada vez más fuerte en el colegio. A todos los estudiantes les gustaban sus propuestas profesionales y familiares. Siempre los apoyaron. Los niños y las niñas que hacían parte del grupo aprendieron muchas cosas, desde la importancia de su historia hasta cómo organizarse para hacer actividades y propuestas para mejorar su vida en el colegio y motivar el respeto por la diferencia. Lograron que se conmemorara en mayo el mes de la herencia africana que había declarado el Ministerio de la Cultura y que de manera permanente se hicieran actividades escolares que reivindicaran la historia de la población afrocolombiana. También convencieron a los profes de trabajar proyectos de aula que nacieran de las dudas, necesidades y gustos que ellos y los otros estudiantes del colegio tenían. Los profes empezaron a interesar por trabajar con sus estudiantes en reconocer la historia, costumbres y realidades de las diferentes comunidades existentes en el país, buscando cada vez más calidad, profundidad en los contenidos. Finalmente, el colegio contrató más profesores afrocolombianos y en conjunto con los estudiantes hicieron realidad la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la profesora María Isabel los acompañó en este proceso.
Con el pasar de los años, Leilani fortaleció sus capacidades como lideresa y descubrió su verdadera vocación, la medicina. Si bien fue a la universidad, nunca desistió de aprender también la medicina tradicional de su abuela Josefina y aprovechaba al máximo sus vacaciones en Maui para aprender de ella. Nunca se le despegaba, pues desde que conoció a aquella enfermera que la había inspirado hacía tantos años, Leilani sabía que quería combinar la sabiduría de su abuela con el conocimiento que le podían proporcionar los estudios profesionales. Y así fue. Leilani se graduó con honores, fue la mejor de su promoción en la universidad. Al terminar su carrera regresó a Maui. Payan, orgullosa de sus logros, al igual que su familia, Leilani era la primera mujer negra médica que atendía en el centro de salud. Ella nunca olvidó ni sus raíces ni su familia y siempre invitaba a los niños y a las niñas que atendía a perseguir sus sueños, los mismos que alguna vez ella tuvo en la hamaca de su abuela Josefina. Su tía Clarita estaba feliz de volver a trenzarla, así fuera una adulta. Ahora cantaban juntas los arrullos de la maestra Zully a sus sobrinas cuando las trenzaban. Para su primo Aarón era toda una inspiración. Siempre les decía a sus hijos: su tía Leilani es un gran ejemplo. Nos enseñó que podemos tener sueños en grande y trabajar para alcanzarlos. Su ave Josefina, con un gran abrazo, le sonría diciendo: no esperaba menos de ti. ¿Y ahora qué sigue, Leilani?